Shalom Ubrajot, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Sofer Colombia. Y desde ya a todos aquellos que desean hacer una celebración especial por un cambio de año, un nuevo tiempo, una nueva temporada, el equipo de Sofer Colombia les da un caluroso saludo y les envía un mensaje a través de este video de conciencia, de concientización sobre las cosas que normalmente hacemos o que nuestra familia está acostumbrada a hacer. Pues bien, antes de empezar, nos damos cuenta que el mundo entero fue creado por el mejor de los expertos, por Akadosh Baruj Hu, y el mundo contiene un espacio y un tiempo, pero este espacio y tiempo no pueden contener a Akadosh Baruj Hu. Ahora bien, ese tiempo es relativo para cada persona que habita el planeta Tierra. Muchos de aquellos que celebran el cambio de año empezará una carrera a través de las horas de algunos países que empiecen a cambiar este nuevo ciclo y tomar en cuenta el ciclo que sigue, el ciclo siguiente, el año secular 2016 ya, y empezará, según el horario de Greenwich, a marcar una diferencia país por país, una carrera contra el tiempo de cada nación, de cada país, de cada continente, celebrando un cambio de año, un cambio de época, un cambio de tiempos. Es mi deseo poder compartir con ustedes una reflexión acerca de los tiempos. Muchos dentro del contexto creyente se preguntan: ¿usted, hermano, celebra Año Nuevo? ¿Usted, hermano, celebra Navidad? ¿Usted por qué no celebra las fiestas? Y la mayoría de las respuestas que hay a todas estas preguntas desde el punto de vista creyente, y omito lo que pueda llegar a significar creyente porque pues es un término amplio, tanto desde el lado cristiano, evangélico, mesiánico, observante, todos dicen: es que eso es una fiesta pagana, pero realmente no tienen los argumentos bíblicos o no tienen la destreza necesaria para ir a través de las escrituras para demostrar que efectivamente eso es algo pagano o que es una prohibición bíblica. Muy seguramente no encontrarás una observación en la escritura donde diga fehacientemente: no celebrarás la fecha de cambio de año, o que encuentres fehacientemente: no celebrarás el día 31 de diciembre, o no celebrarás el año nuevo. Pero sí hay unas citas bíblicas que me gustaría compartir en este momento contigo para que veas desde el punto de vista del Creador cómo deben ser observados los tiempos. Tenemos en pantalla a Cronos. Cronos es aquel que dentro del pensamiento heleno y griego representa el tiempo. Cronos es una deidad pagana, o mejor dicho, los paganos y la gente idólatra creía que una entidad era quien administraba el tiempo de vida, el tiempo para realizar los proyectos, ¿sí? Y esta entidad era aquel al que se le iban a pedir cuentas del tiempo que se utiliza. Desde ese punto de vista tenemos que entender que muchos de los creyentes originales, desde un punto de vista griego y romano, empezaron a mezclar el concepto de tiempo con
lo que nos dice la escritura, con lo que nos dice el pueblo de Israel, con lo que nos enseña la Torá. Pero es importante que dentro de este estudio sepas quién es Cronos, y de allí que puedas entender que justamente gracias a este pensamiento, al pensamiento griego, tenemos palabras que acuñamos dentro de nuestro vocabulario como cronómetro, el aparato con el cual podemos medir el tiempo. ¿Y por qué medir el tiempo? Pues bien, medir el tiempo es algo que para ti o para mí, dependiendo de lo que tú celebres, pienses, o dependiendo de las celebraciones que estés acostumbrado, pues marcará cómo deberías medir ese tiempo para esas ocasiones o festividades. Entonces, esta persona Cronos, esta entidad o lo que él representa va a ser importante para que podamos entender un poco más. Tenemos en escena a Saturno. A lo largo del estudio también vamos a estar examinando y mirando por qué es importante entender un poco más del pensamiento griego y del pensamiento heleno, porque nos dará las bases o el fundamento para entender por qué las fiestas que acostumbramos a hacer para Navidad y 31 se denominan como tal paganas o provienen del paganismo. Más adelante estaremos explicando pues esta imagen, pero es importante que lo tengamos presente en cuanto al concepto de tiempo. Dentro del pensamiento griego, Cronos es el tiempo que pasa o la medida que pasa, aquello que yo no puedo retener, aquello que está constantemente cambiando, y ante una voluntad maleable es algo de lo cual yo no puedo regresar. Sin embargo, desde la perspectiva griega también Kairos es el tiempo oportuno o ese tiempo de gracia, ese tiempo que se nos añade de vida. Es importante también tenerlo presente. Pues bien, el ser humano no puede ser entendido independiente del tiempo o del espacio, porque ambos nos cambian, ambos nos moldean, tanto el tiempo como el espacio. Ambos van a ser de nosotros hombres más sabios. Hay un bello refrán de un amigo en particular que dice: para razones el tiempo, y el tiempo siempre nos dará la razón. El tiempo es el que nos permite tener sabiduría, obtenerla. El tiempo es aquello que más necesitamos, del que más adolecemos. El tiempo es la medida de dedicación, de constancia que tenemos o damos a las cosas o a las personas mismas. Pero también es lo que más malgastamos, es lo que más mal utilizamos, y sin duda alguna es algo de lo que deberemos pedir cuentas. Desde el contexto creyente, pues es algo de lo que tenemos que dar cuentas o responder ante Akadosh Baruj Hu, ante el Creador. En Bereshit 1:14 dice: dijo Elohim, haya luces en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan señales para hacer solemnidades, días y años, y se conviertan en luceros en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Elohim los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Los puso en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, para apartar la luz de la oscuridad, y vio Elohim que fue bueno. Pues bien, a diferencia de los griegos, que pensaban que el tiempo es dominado por la entidad de Cronos y es supervisado a su vez por Saturno dentro de la mitología griega, entendemos que desde el punto de vista bíblico el tiempo es algo dado por Akadosh Baruj Hu, y el sol
la luna y las estrellas son aquellos entes o entidades que van a determinar el paso del tiempo. No es un reloj de arena universal, gigante, del cual pequeños granitos de arena van cayendo segundo a segundo, sino que es una medida diferente, donde en el principio del crear, Elohim estableció, el Eterno, Akadosh Baruj Hu, estableció elementos que puedan ayudar a dar una señal para contar los días, para contar los años y para contar las fechas solemnes. Esos elementos son las estrellas, el sol y la luna. La luna es un elemento muy importante dentro del punto de perspectiva hebreo, para en cuanto significa el conteo de los tiempos, el contar los días. Desde el punto de vista hebreo, un día empieza al caer la tarde, pues escrito está Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, día primero. Fue la noche, fue la mañana, día primero. Pues bien, al aparecer 2 o 3 estrellas en el firmamento, cerca de las 6:30, a veces 5:40 de la tarde, el cielo enmarca que empieza un nuevo día. Al igual que la luna, cuando ella cambia o cuando va cambiando de estaciones, nos marca una señal de tiempo que no se nos refiere al tiempo de los días, sino al tiempo de los meses, que desde el principio de los tiempos fue utilizada para poder contar también un sistema de mareas, para poder contar cuando hay crecientes, cuando hay crecientes en los ríos, cuando hay menguante, cuando menguan los ríos, cuando es bueno cosechar, cuando es bueno cultivar. Pero es una señal de tiempo que nos permite distinguir meses. Muchas de las civilizaciones que hay en el planeta han utilizado la luna como un punto de referencia para este cálculo, para calcular esta unidad de tiempo. También para calcular, en el caso de los navegantes, comerciantes, aquellos que trabajan en el mar y demás, lo que era el comienzo de las mareas, lo que era la influencia de la luna sobre las mareas y el incremento de las mareas. Entonces, desde el punto de vista hebreo tenemos 3 elementos, el sol, las estrellas y la luna, que nos van a marcar ese concepto de tiempo. Un concepto de tiempo del que tú y yo hoy estamos entendiendo y comprendiendo un poco más. ¿Por qué es importante tenerlo presente? ¿Por qué es importante para nosotros el tiempo y ante quién daremos cuenta de ese tiempo? Pues bien, la luna en la escritura tiene varias funciones. Tiene la función de contar los meses, dar inicio a los meses y sobre todo con ello poder dar el conteo de las festividades bíblicas. Todas las fiestas levíticas, las fiestas que están en Levítico 23, pueden decirse que ha llegado tal o tal solemnidad, tal festividad, porque hubo un conteo previo de los meses, y ese conteo previo de los meses fue a través del conteo que se hizo de la luna. El Salmo 104, verso 19 nos dice: hizo la luna para marcar los tiempos y al sol que conoce su caso. El Salmo 81, verso 4 nos va a decir: toquen la trompeta en el inicio de mes, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Entonces, la luna, aparte de marcar tiempo, de señalar una unidad de tiempo, de aquello que va a ayudarnos con el riego, crecimiento de nuestros campos, las cosechas, los cultivos, las mareas, nos va a indicar un tiempo que es especial para el Eterno. Y esa palabra tiempo en hebreo se conoce como Moed, Moedim, en plural, que es la palabra que está allí en su original hebreo. Vemos una figura de fondo parecida a los engranajes de un reloj,
Y realmente es así. Un Moed, esa señal que fue concebida como tiempo, o esta palabra que representa el tiempo, es el reloj profético de Hashem, es el reloj profético de Akadosh Baruj Hu, es aquel que permite, la luna es aquel elemento que permite distinguir cuándo empieza un mes. Y al poder distinguir cuándo empieza un mes y tener en cuenta las fases de la luna, nos permite entender cuándo va a caer el 10 del mes, cuándo va a caer la mitad del mes, el día 14 y 15 del mes, y nos permitirá celebrar las fiestas que están contenidas en Levítico 23. La palabra Moadim, que señala tiempos en ese salmo, no solo significa tiempo señalado, también significa cita, lugar de encuentro en hebreo, convocación o un ensayo santo. Es un tiempo para volver con el Creador, es un tiempo para retornar al Creador, es un tiempo de cita, de lugar de encuentro con el Creador. De allí que encontramos ejemplos muchísimos en las Escrituras, como en Oseas 5, verso 5, voy a volverme a mi lugar, dice Akadosh Baruj Hu, hasta que hayan expiado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. La misma Escritura señala, busquen al Eterno mientras pueda ser hallado. El Salmo 55 también nos va a decir, ante ti me presentaré, tarde, mañana y noche te buscaré, me presentaré delante de ti. No en todo tiempo puede encontrarse Akadosh Baruj Hu, y el Eterno dispuso la luna, aquella entidad que nos permite hacer un conteo y aquella que nos ayuda en cuanto a riegos, cosechas, mareas, también como una señal de tiempo para poder encontrarnos con el Creador. Ahora bien, una cosa es el tiempo desde la perspectiva humana y otra es el tiempo desde la perspectiva de Hashem. Sin duda alguna, cuando nosotros decimos año 2015, 2016, pues está enmarcado dentro de un contexto que nos ayuda a tener en cuenta el tiempo desde un suceso particular, y esta fue la muerte de Jesucristo, que hasta el día de hoy es lo que marca el calendario civil o el calendario gregoriano, el calendario actual, el calendario parafiscal que rige la mayoría de países. ¿Sí? Nos quiere decir que más o menos aproximadamente hace 2016, hace 2015 años, murió Jesucristo, que fue un hecho, un hito que rompió la historia en dos. Otros calendarios, por ejemplo, nos van a decir que han sido tantos años desde la creación del mundo, como es el caso del calendario hebreo. O también, desde un punto de vista bíblico, también se puede llegar a la cuenta de tantísimos años desde la entrega de la Torá. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que si bien el Eterno, Akadosh Baruj Hu, nos ha dado ayudas para medir y contar el tiempo, nos ha dado elementos para medirlo, de nosotros depende qué es lo que estamos midiendo, para qué estamos utilizando estas señales en el cielo, para qué estamos utilizando el tiempo como tal, con qué propósito medimos el tiempo. Recordemos que Akadosh Baruj Hu está fuera del tiempo y del espacio, pero nosotros no. Y como el tiempo es relativo entre cada persona que se encuentra en el mundo y todo aquel que esté esperando un comienzo de año es diferente, esta unidad de tiempo, dependiendo de para lo que lo utilicemos, es lo que va a significar que nuestra vida tuvo un sentido y tuvo un significado. Dependiendo de tú cómo cuentas el tiempo, decides si tiene tu vida un significado, un contexto diferente, un propósito diferente. Los calendarios pueden marcar las crecientes, las estaciones, los calendarios pueden marcar las cosechas, los calendarios tributarios pueden marcar el pago de parafiscales, los calendarios antiguos marcaban la duración de los reyes. Pero ¿qué querrá Akadosh Baruj Hu de un calendario particular o de un conteo de los tiempos particular? Bueno, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿desde cuándo el hombre empezó a contar el tiempo?
Muy bien, desde que él nació. Y el primer hombre que nació fue Adán. ¿Y desde cuándo este hombre empezó a contar el tiempo? Desde que él fue creado. Dicen nuestros sabios y dicen los Mekubalim, nuestros cabalistas, que Adán ya era un hombre formado, hecho y derecho cuando Akadosh Baruj Hu lo plantó en Gan Edén, en el jardín del Edén, y ya tenía conciencia. Y desde ese punto particular él empezó el conteo de los tiempos. Pero Adán sabía que le había tomado a Hashem, a Akadosh Baruj Hu, 7 días para hacer su creación, 7 días para contemplar todo aquello que él logró ver en el jardín del Edén y todo aquello que se escapaba de su vista y comprensión. En la unidad de medida del hombre pudo ser muchísimo más tiempo aquel que le tomó a Akadosh Baruj Hu construir un universo, construir el mundo entero, pero para Akadosh Baruj Hu fueron 7 días. Cuando el hombre empezó a contar estos tiempos, y esta unidad de tiempo, empezó a registrarlo y empezó a otorgar con las señales que encontró en el cielo el conteo y el cómputo de los días, de los meses y de los años. Posteriormente, cuando el hombre se hizo para sí mismo reyes y estableció reinado sobre la faz de la tierra, el conteo que se daba de los tiempos era conforme a la duración de los reyes. Va a decir varias veces la escritura, en el año 12 del reinado del rey Darío, por ejemplo. Pero al principio la escritura nos va a marcar un comienzo de tiempo otorgado o iniciado por el hombre desde que él empezó a existir. Y ese mes, particularmente dentro del pueblo de Israel, se conoce como el mes de Tishri. Fue el mes en el que el hombre empieza a entender la noción de creación, de que Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Y al crear el mundo al sexto día, lo creó a él. Y después de ese sexto día, el hombre, empieza a tomar el acto de contar los tiempos, de ver los tiempos señalados y de buscar a Akadosh Baruj Hu en cada uno de esos tiempos señalados. Un ejemplo del conteo del hombre lo encontramos en el diluvio, en los días de Noé. En Génesis 7:10 se nos dice: a la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo, las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noaj en el arca, como también los hijos de Noaj, Shem, Ham y Jafet, y las mujeres de Noaj y las 3 mujeres de sus hijos. En otro ejemplo encontramos ya después en Bereshit 8, verso 4, en el mes séptimo, el día 17 del mes, se posó el arca sobre los montes de Ararat, las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes 10, y el día primero del 10º mes asomaron las cumbres de los montes. Este conteo es un conteo que ha establecido el hombre desde la creación del mundo. De allí que el pueblo judío, el pueblo de Israel, celebra en cada mes de Tishri, que más o menos corresponde entre septiembre y octubre, el comienzo del año, porque en un tiempo como ese, Adán empezó a contar, y el conteo del tiempo empieza a ser una señal de los años de la creación del mundo y el universo. En este conteo tenemos casi 5.776 años desde la creación del mundo. Pero ese conteo es el conteo que hace Akadosh Baruj Hu también del tiempo. Ese cambio de año, como hoy en día tiene el punto de vista del pueblo de Israel, ¿es acaso el punto de vista de Akadosh Baruj Hu? Como inicié, hay gente que se está preparando para un cambio de año secular.
ahorita a las 00 horas. Al caer la noche empezará una jornada, un trajín de muchas personas, haciendo preparativos y desearse un feliz año nuevo a las 001, comenzando un nuevo ciclo. Pero aquí nos damos cuenta que el hombre empezaba el conteo de ese ciclo en un tiempo diferente, no era en diciembre, era entre septiembre y octubre, correspondiente al mes de Tishri. Pero ¿acaso será ese el comienzo de año que quiere Akadosh Baruj Hu? Tanto es así que dentro de las celebraciones que encontramos, o de las formas que encontramos, de las felicitaciones que encontramos en el año nuevo judío, encontramos Hagi Tishri, Rosh Hashanah, Sukkot y Simchat Torah. Y una frase muy bonita, Shana Tova Umetuka. Es una de las frases que va a marcar el saludo tradicional del pueblo judío más o menos entre septiembre y octubre, marcando el comienzo de un año, de un conteo, desde el conteo de Adán, la cantidad de años y de tiempo que ha durado y ha existido el mundo que Akadosh Baruj Hu creó para todos nosotros. Ese mundo lindo, precioso, bonito que Akadosh Baruj Hu completó y creó en 6 días, y como en el 6º día el hombre ya formado empezó a hacer un conteo de los tiempos, un conteo de los meses, un conteo de los días y un conteo de los años. Ahora, ¿cómo es el conteo de Hashem? El conteo de Hashem va a ser diferente. El conteo de Akadosh Baruj Hu nos va a mostrar en un tiempo señalado diferente. El hombre empieza a contar los tiempos, y dentro de este conteo de tiempos, Adán empieza a contar, Noah empieza a contar muy parecido a Adán. Después de Noah vienen todas las generaciones hasta llegar, digamos, a la vida de Abraham, luego a la vida de Isaac, a la vida de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, todos cuentan el tiempo de la misma manera. Ahora, dentro de Egipto, cuando es vendido José como esclavo, Joseph como esclavo, y tiene que bajar su familia y residir allí su familia, y el Eterno Akadosh Baruj Hu pone en un gran puesto a Yosef Hasadik, a José el justo, para alimentar a los miembros de su casa, de su familia, pero al mundo entero también, y en un cargo de visir, de segundo al mando de Egipto, logra que haya un bienestar para las naciones del mundo y un bienestar para el pueblo de Israel, las tribus de Israel. Con el tiempo se levanta un faraón que no conoció acerca de José. Con el tiempo se oprimió al pueblo de Israel que estaba viviendo en Egipto, y ocurre la tragedia de la esclavitud de cerca de un poco más de 200 años, porque no es claro el tiempo que permanecieron en Egipto, un poco más de 200 años, un periodo de esclavitud, un periodo de opresión, un periodo de dolor, por el cual el pueblo de Israel clamó, oró y rogó por la intervención de Akadosh Baruj Hu. Hasta ese momento el hombre seguía contando el comienzo de los años en Tishri. Tishri era el primero de los meses, entre septiembre y octubre, porque era el conteo que se tenía, era el conteo que desde Adán se tenía de los tiempos, era el conteo desde la creación del mundo. Y no nos estamos refiriendo al conteo que tiene el mundo secular de iniciar en enero, y el conteo secular que se cree y se presume que estamos en el año 2016. De hecho, aún dentro de los anales de la historia del cristianismo se dice que ese tal año cero no es tal año cero, sino que la historia puede estar desfasada en cerca de 3 a 6 años. Entonces, ni siquiera
dentro del punto de vista gregoriano, dentro del punto de vista del calendario secular, se tiene como afirmación correcta que llevamos 2016 años después de la muerte de Jesucristo. Pero también es importante entender que el pueblo de Israel, en el tiempo que estaba oprimido en Egipto, llevaba la cuenta de que los meses comenzaban en Tishri, y esa cuenta no la hacían por nombres de los meses, sino que, como nos muestra el texto bíblico, a los meses los llamaban por nombres: primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Y ese primer mes estaba en Tishri, septiembre, octubre. Pues bien, cuando el Eterno decidió actuar y manda a Moshe que interceda por su pueblo para que libere a su pueblo, a Moshe lo acompaña a Aarón, hablan varias veces con el faraón, ocurren unas señales de milagros y prodigios, y el Eterno decide en un mes particular que va a sacar a su pueblo de Egipto. Y en ese mes particular el Eterno establece que ese ahora sería el primer mes del año. Lo vemos en la declaración bíblica que se nos dice en Éxodo 12. Vaidaber Adonai Moshe be'al Aharón be'eretz Misraim. Y dijo Adonai a Moshe y a Aharón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel y digan: el día 10 de este mes se tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por cada casa. Y si la familia fuese demasiado reducida o pequeña, ese res de ganado menor traerá al vecino más cercano a su casa según el número de personas, conforme a lo que cada uno pueda comer. Entonces se nos marca que Akadosh Baruj Hu estableció, después de ese conteo que había tenido el hombre, que ahora un mes en particular sería el primer mes del año. Y sería el primer mes del año porque en ese mes fue el mes en el que él decidió que iba a rescatar a su pueblo, a liberar a su pueblo. Porque en ese mes, Akadosh Baruj Hu, en el verso 14 del capítulo 12 de Shemot, dice: este será un día memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta en honor de Adonai de generación en generación. Decretarás que sea fiesta para siempre. Particularmente el texto nos está hablando de la festividad de Pesaj o Pascua, la Pascua judía, que se celebra entre marzo y abril. Entonces nos dice ahora que en un periodo distinto hay un comienzo de año diferente. De hecho, el pueblo de Israel va a tener 4 comienzos de año diferentes en diferentes épocas del tiempo. Hasta ahora solo hemos nombrado 2, o en este video solo nombraremos 2. El conteo que hace a partir de cuando el hombre está en el jardín del Edén y toma conciencia que fue creado por Akadosh Baruj Hu, y el conteo que estableció Hashem como medida de importancia por haber rescatado a su pueblo de Egipto. Vamos a encontrar interesantemente 2 afirmaciones más en otras partes de la escritura donde el Eterno establece que el primer mes del año es el mes de Abib. El mes primero, el día 14 del mes, es Pesach de Adonai. El día 15 del mismo mes será día de fiesta. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Es el mandamiento, el precepto de Hag HaMatzot. En Devarim 16:1 dice: guarda el mes de Abib y celebra en él la Pascua, o sea, Pesach, en honor a Adonai tu Dios, porque fue en el mes de Abib por la noche cuando Adonai te sacó de Egipto. De hecho, Abib en hebreo traduce 2 cosas. Lo primero que traduce es primavera y lo segundo que traduce es el padre de los meses. Abib traduce padre de los meses. Pues bien, para Akadosh Baruj Hu, ese acontecimiento que estuvo en Nisan, en Abib, entre el 14 y el 21, fue esa salida de Egipto, que se coronó con el Kriyat Yamsuf, con el cruce del mar de Cañas, con la partición del mar de Cañas, que se conmemoró con la salida del pueblo de Israel de Egipto, que con gran despliegue de fuerza y poder se vio al faraón, sus jinetes y a todos los caballos de guerra hundirse en el mar.
para Akadosh Baruj Hu ese día particular que él pasó de noche sacando a su pueblo por escuadrones, y ese mes particular va a ser el primero de los meses del año. De allí que por generaciones quedó estipulado que se celebraría Pesaj en honor al Eterno, en honor a que Hashem pasó de largo, el ángel de la muerte pasó de largo por las casas de los israelitas y no murieron los primogénitos israelitas. Ahora, Hashem ordena contar. Akadosh Baruj Hu en la Torá, en la Biblia, se nos ordena contar. Sí, hay dos condiciones donde el Eterno ordena textualmente que hay que contar. Ya vimos que ordenó que un mes en el año tendría que ser el primero, y ahora vamos a mirar que en dos ocasiones se nos dice que Él quiere que contemos algo. ¿Listo? Él nos otorgó señales en el cielo, estrellas, la luna y el sol, para entender el conteo de los tiempos, para entender sus tiempos, para tener un encuentro con Él, y ahora nos va a ordenar contar dos sucesos extraordinarios. El primero nos va a hablar del conteo de Shemitah y del Yobel. En Levítico 25:8 se nos dice: contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, esto nos da 49 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años vendrá a sumar 49 años. O sea, está escrito en la Torá que debemos contar los años, y ese conteo de los años debe darse para poder proclamar el año de Yobel o de jubileo, que es de lo que nos está hablando aquí Levítico 25. Es interesante que la proclamación de ese año de jubileo, si seguimos leyendo Levítico 25, se hace en el 7º mes, en el mes de Tishri, o lo que corresponde entre septiembre y octubre. Debe anunciarse cuándo va a caer el año de Yobel. Hoy en día se desconoce porque no hubo esa cuenta. El hombre no contó esa cuenta que Akadosh Baruj Hu le ordenó. La otra orden o mandato está en Deuteronomio 16:9, donde se nos dice que entre Pesaj y Shavuot debemos contar 7 semanas. Dice: contarás 7 semanas, cuando la hoz comience a cortar las espigas, comenzarás a contar estas 7 semanas, y celebrarás en honor a Adonai, tu Elohim, la fiesta de Shavuot, que traduce semanas, con la ofrenda voluntaria que haga tu mano, en la medida de que Adonai, tu Elohim, te haya bendecido. Entonces, sí nos damos cuenta que el Eterno ordena contar. Nos damos cuenta que en la Escritura no dice en ningún lado: no celebrarás el 31 de diciembre. Tampoco dice: no celebrarás la fiesta de fin de año. Tampoco dice: no celebrarás la fiesta de año nuevo. Pero sí nos dice cuándo es el año nuevo para Él. Sí nos dice que contemos sus tiempos, y sí nos dice que contemos son sus celebraciones. Así por encima tenemos aquí un calendario que nos muestra los meses del año según nuestro calendario civil, el calendario gregoriano, y nos muestra los meses hebreos o los meses bíblicos. En un inicio los meses bíblicos no tenían un nombre, sino que se contaba como mes primero, mes segundo, mes tercero. Después empezaron, dependiendo del lugar donde fue el exilio, como es en el caso de Babilonia, se acuñaron nombres a los meses, dependiendo también de las culturas y tradiciones de las cuales estuvo rodeado el pueblo de Israel. Pero entonces nos damos cuenta que ese primer mes, según lo estipuló el Eterno, es el mes de Nisan, es el mes de Aviv. Aviv es primavera, cae entre marzo y abril, es una época donde ha terminado el invierno, empieza la primavera, ¿sí? Y nos damos cuenta dentro de ese calendario que justo el que se le antepone es el mes de Tishri o de Tanin, como también aparece en las escrituras, que es el que corresponde entre el septiembre y octubre. En Tishri el hombre celebra el conteo de los años como lo ha establecido el hombre desde Adán, y en Nisan se celebra el año nuevo con respecto
al conteo y al tiempo como lo estipuló Akadosh Baruj Hu. Aquí encontramos todos los otros 12 meses del año: Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, que curiosamente, como oímos ahorita, en el segundo mes del año, según el conteo del hombre, correspondería, según Heshvan, fue el mes que empezó a llover. Y ahí vemos que el invierno empieza en esta temporada, en el mes de Heshvan o Mar Heshvan. El diluvio, el suceso que nos cuenta Génesis capítulo 7, fue en este mes. Y el mes se nos dice en el segundo mes, al segundo mes, a tales días del mes, empezó el diluvio. ¿Listo? Entonces Kislev, luego Tevet, luego Shevat, Adar y posteriormente Nisan. Entonces acá tenemos el calendario con sus estaciones, un poco más respecto al punto de vista bíblico. Ahora, ¿por qué no contar otros tiempos? Si ya vimos que el tiempo es una unidad de medida con la cual el hombre le da un sentido y una significancia a su vida, pero también nos damos cuenta que el tiempo debe ser contado hacia un propósito, es contado bajo un propósito, bajo una circunstancia. En la antigüedad, los reinados, el tiempo que duraban los reinados, dentro de un contexto agrícola, nos va a servir para determinar las mareas, para determinar el nivel creciente de un río, cuándo cosechar, cuándo cultivar, las estaciones. Pero ¿por qué contar el calendario civil? ¿Por qué contar el calendario que estás actualmente? Antes de juzgarte o juzgarnos, primero pregúntate a ti mismo y contéstate: ¿a quién darás cuenta del tiempo que utilizas? ¿Le darás cuenta del tiempo a Cronos, a Saturno, a Akadosh Baruj Hu, a ti mismo? Ahora, ¿con qué fin guardarás ese tiempo? Y cuando me refiero a guardar es celebrar. ¿Con qué fin celebras un domingo? ¿Con qué fin celebras ahorita fin de año? ¿Con qué fin celebra que en abril o en marzo hay un comienzo de año bíblico? ¿Con qué fin uno guarda ese tiempo? ¿Y qué origen y trasfondo tiene el tiempo que estás guardando? Ahora, hay varios mandamientos. Si bien no hay ningún mandamiento en la Torá, ninguno que diga no, que textualmente, que literalmente diga: no celebres 31 de diciembre, no celebres la fiesta de Año Nuevo, no celebres fin de año, sí hay varios versículos que deberían llamar tu atención. En Deuteronomio 12:29 dice: cuando Adonai tu Elohim haya exterminado las naciones que tú vas a desalojar ante ti, cuando las hayas desalojado y habites en su tierra, guárdate de dejarte prender en el lazo, siguiendo su ejemplo después de haber sido ellos exterminados ante ti, y de buscar sus dioses, diciendo: como servían estas naciones a sus dioses, así haré yo también. No procederás así con Hashem tu Elohim, porque todo lo que es una abominación para Adonai, lo que él detesta, lo que hacen ellos en honor de sus dioses, llegan incluso a quemar al fuego a sus hijos e hijas en honor a sus dioses. Entonces aquí hay un precepto que aún hoy día tiene vigencia, y es no comportarnos como las otras naciones. No porque todo el mundo lo haga quiere decir que está bien, y no porque nadie lo haga quiere decir que tú estás mal. ¿Sí? Entonces, si el Eterno te dice no hagas como otras naciones, ¿por qué queremos parecernos en celebrar Navidad, el Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, que en últimas son tradiciones y costumbres de otras naciones? ¿No te dices acaso tú ser creyente, hijo de creyente? ¿No dices ser tú bíblico? ¿Por qué estás haciendo entonces algo contrario a lo que sigues? Ahora es interesante. Entramos a un término que se llama Saturnalias, las fiestas. Y hay un mandamiento también escrito en Levítico 18:21 que también nos deja sorprendido. Dice: no darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molech. No profanarás así el nombre de Hashem, yo soy Adonai. Es interesante el trasfondo de todas las fiestas que se dan en el contexto decembrino. Una de ellas son las Saturnalias.
Las primeras se celebran del 17 al 23 de diciembre a la luz de velas y antorchas. Curiosamente, en ese tiempo hay día de las velitas, ¿sí? Hay un tiempo de luces, espectáculos por el fin del periodo más oscuro del año y que aún hoy sigue siendo. Y el nacimiento de un nuevo periodo de luz o nacimiento del Sol Invictus, que se da el 25 de diciembre, curiosamente el día de Navidad, que es el día del solsticio de invierno, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio. Probablemente las Saturnales fueron las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebrar la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, un tiempo para descansar. Eran días de bulliciosas diversiones, banquetes, intercambio de regalos. Nada diferente a lo que hoy día se hace. De pronto un poco mejor, porque en la antigüedad se hacían orgías, carnavales, donde mesas llenas de carne la gente se hastiaba hasta comer, vomitaba, comía hasta vomitar, en honor, o bueno, a Saturno en el templo de Saturno. Lo vimos un poco al principio del video, y es el principal dios más importante para los romanos, hasta Júpiter. Al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguía un banquete público que estaba invitado a todo el mundo. Los romanos asociaban a Saturno, dios agrícola, protector de sembrados y garante de cosechas, con el Elohim prehelénico Cronos, que estuvo en activo durante la Edad de Oro mítica, la tierra cuando hombres vivían felices sin separaciones sociales y demás. Posteriormente, el nacimiento del Sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por la Iglesia, quien hizo coincidir estas fechas, la del 25 de diciembre, como el nacimiento de Yeshua de Nazaret, con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Gradualmente las costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo, siendo asimiladas finalmente por la fiesta cristiana que hoy en día se conoce como Día de Navidad. Entonces te pregunto, si en la escritura dice no hagas como las otras naciones y encontramos tradiciones que eran en honor a sus dioses, como acá nos dice cómo servirán, y guárdate de dejar prenderte en el lazo siguiendo su ejemplo después de haber sido exterminados ante ti, y de buscar sus dioses diciendo cómo sirven esas naciones a sus dioses, ¿por qué aún pretendes servir a tu Dios? Si es que crees que la fecha de nacimiento de tu Dios, si hablo para el cristiano, o si crees que el nacimiento de este Dios, Jesucristo, se dio el 25, ¿por qué lo celebras como las otras naciones, como los romanos, como nos acabamos de dar cuenta del trasfondo? O tú, diciéndote creyente o mesiánico, ¿por qué, si sabes que esto es una costumbre pagana, tal cual como lo encontramos en la Torá con fundamentos bíblicos, por qué presumes que tú puedes celebrarla y que no te afectará? Entonces es algo para que entiendas. Ahora, ¿Saturno es un dios? Aunque es representado como un anciano de larga barba y espesa barba, con una hoz en la mano, es el emblema del tiempo y lo simboliza como algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba. Miren la historia de Saturno tan interesante. Los griegos consideraban el cielo como el más antiguo de los dioses y le daban el nombre de Urano. Saturno obtuvo de su hermano mayor Titán el favor de reinar en su lugar, pero puso una condición: Saturno no debía crear hijos. Se casó con Ops, quien tuvo varios hijos, ¿sí? Y dentro de la mitología griega vamos a encontrar algo interesantísimo, y este suceso interesante es lo que nos va a explicar por qué representan a Saturno comiéndose niños. Y es que como había esta condición de que Saturno no podía crear hijos, dentro de la mística griega se enseña que aquí vamos a buscar, se enseña que entonces, como no podía crear hijos, morían estos hijos. Si entendimos bien las celebraciones de fin de año que marcaban los pueblos paganos, Roma y demás, eran en honor
a esta deidad, y esta deidad se comía a sus propios hijos. ¿Por qué crees que Akadosh Baruj Hu va enfáticamente a señalar y a pedir cuentas que no hagas como las otras naciones, que no llegues incluso a quemar al fuego a tus hijos e hijas en honor de sus dioses? Si te das cuenta que en últimas, como se representa Saturno, aparte de la concepción de tiempo, de guardián del tiempo, de Dios del tiempo, de divinidad del tiempo, de lo que sea, es como un ser macabro que destruye y que sobre todo destruye a sus hijos. ¿Por qué tú lo estás haciendo? ¿O por qué crees que es lícito hacerlo? Cuando Akadosh Baruj Hu señala en Deuteronomio 12, 29, 30 y 31 que no hagas como las otras naciones. ¿Listo? En últimas, la historia de Saturno termina o concluye con que él queda reducido a la condición de simple mortal, yendo a refugiarse donde Lacio, donde puso orden entre los hombres y les dio leyes. Y bueno, otra versión dice que fue recibido por Jano, un rey. Ahora, va a ser muy interesante desde el punto de vista histórico quién es este Jano o Janus. Y es, bueno, va a ser muy interesante porque es la raíz principalmente de lo que significa Januaris o enero. Entonces, después de su condición de hombre, dentro del mito, dentro de la fábula graciosa griega de este personaje que queda reducido a hombre y es recibido por un rey, encontramos bastantes elementos que no tienen nada de diferente de lo que se celebra en Navidad. Vemos a Saturno devorando a sus propios hijos y recordemos el mandamiento del Eterno: no darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Moiloj, no profanarás así el nombre de tu Dios Adonai. Él es Adonai. Ahora, ¿quién es este Janus que recibió al supuesto Saturno? Ahora, tradicionalmente los dos rostros de Jano representan la facultad de ver adelante y atrás. Según la mitología, Janus, rey de Lacio, habría acogido en su país a Saturno, que habría sido destronado por su Júpiter y que lo había reducido a la condición de simple mortal. Además de la hospitalidad, Janus atribuyó a Saturno las tierras del Capitolio romano. Para recompensarlo, Saturno le concedió la capacidad de conocer el pasado y el futuro, don simbolizado también por los dos rostros que miran hacia lados opuestos. Desde entonces Janus también es considerado como un dios de puertas, que encuentra una analogía con el año que finaliza y el año que comienza, y no es sorprendente que el mes de enero, Januarius, en latín es el primer mes del año y esté consagrado al dios Janus. Si tú sabes, con las herramientas que se te ha dado, que el Eterno dispuso unas señales y tiempos con un propósito particular de poder encontrarle, porque Akadosh Baruj Hu no se encuentra en todo momento, hay tiempos especiales para encontrarle. ¿Por qué sigues pensando que el 31 de diciembre es el fin del año y el 1 de enero, el 1 de Januarius, el primero de estos meses consagrado a este Dios, es el primero de los meses del año? Cuando Akadosh Baruj Hu, el creador mismo, dijo: en este mes será el mes más importante de ustedes, porque en este mes hoy salen de Egipto. ¿Por qué crees que tienes el permiso o la flexibilidad de celebrar este tipo de fiestas? En Deuteronomio 18:10 dice: no se halla en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero. Es interesante, a Janus le dieron el poder de conocer supuestamente el pasado, el futuro, de ver más allá, de ser como ese puente entre los finales, los comienzos, y no deja nada de diferente todos estos versículos bíblicos que nos enmarcan de tener cuidado con nuestros hijos, de no lanzarlos a culturas diferentes, a tradiciones diferentes, a que sean consumidos por otros dioses, como es en el caso de Moiloj,
y en este caso en particular a no ser agoreros. Y es increíble que todos los rituales de fin de año son agüeros para comenzar uno nuevo. Entonces, volviendo a aquel versículo donde se nos dice no hagas como otras naciones, se nos dice que si Él nos acompaña y Él desalojará delante de nosotros todas esas naciones, dice, guárdate de prenderte el lazo siguiendo su ejemplo después de haber sido exterminadas y preguntándote cómo servían estas naciones a sus dioses y haciendo e imitando eso. Dice el Eterno, porque todo lo que es una abominación para Adonai, lo que Él detesta, lo hacen ellos en honor de sus dioses. O sea, ¿cómo podemos pretender que tenemos, ya seas tú creyente, cristiano, mesiánico, católico, quien esté escuchando el video, la flexibilidad o la permisividad para que puedas hacerlo? No la tienes y está mal hecho, no la tienes. Ahora, hay otras citas interesantes que también nos muestran que Akadosh Baruj Hu no está contento con estas prácticas. Una de ellas es Deuteronomio 20:18, que dice, para que no les enseñen a imitar todas estas abominaciones que ellos hacen en honor de sus dioses, pecarán contra el Señor vuestro Dios. En 2 Reyes 17:15 dice, despreciaron sus decretos y la alianza que hizo con sus padres, las advertencias que les hizo caminando en pos de vanidades, haciéndose ellos mismos vanidad en pos de las naciones que lo rodeaban, acerca de las naciones que les había dado. Esto es, practicar estas fiestas vanas que hacían las demás naciones. El Salmo 106:37 dice, sacrifican sus hijos y sus hijas a demonios. Todo lo que era concerniente al culto a Baal y todo lo concerniente al culto a Moiloch, de arrojar los hijos al fuego, que justamente se hacía en este tiempo. Y Jeremías 32:35 dice, y fraguaron en los altos de Baal que hay en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos e hijas en honor de Moiloch, lo que no les mandé ni me pasó por las mentes, obrando semejantemente a abominación con el fin de hacer pecar a Judá. Muy bien, pues hasta aquí, espero que este video haya sido de tu interés y que hayas aprendido un poco más acerca de los tiempos bíblicos, de lo que realmente es un final de año, un comienzo de año según las escrituras, y cómo para Akadosh Baruj Hu el otorgarnos señales en el cielo, la luna, las estrellas, el sol, para marcar estaciones, es para servir al Eterno, a Akadosh Baruj Hu, es para encontrarle, es para buscarle, es para servirle a Él. Sea que vayas o no vayas a celebrar 31 de diciembre, piensa por qué celebras ese tiempo, a quién rendirás cuenta del tiempo que usas, y piensa también el trasfondo histórico, el trasfondo cultural de lo que estás a punto también de celebrar. Shalom ubrajá, lehitraot.